Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta mañana de viernes. Poco difícil que sea a las 7 de la mañana. Sería más difícil si fuera lunes. Entonces, bueno, al menos es viernes. Vamos a comenzar con esta clase de argumentación y democracia. Voy a compartir una presentación para ir acompañando la sesión del día de hoy. Entonces, déjenme nada más regresarla porque estamos en una diapositiva. Vamos comentando. Esta es una de las premisas principales. No diría que es la única, pero es una de las premisas principales. Nada más déjenme para acá para pasarme a la pantalla para poderles ver. La argumentación es un ejercicio que, aunque no es propio de la democracia, todas las democracias necesitan de la argumentación. La argumentación como actividad, digo, no es solo en la democracia. Encontramos argumentos en todos lados, ¿no? Encontramos argumentos que justifican, que dan razones, y me voy a ir desde las democracias antiguas, desde los órdenes políticos antiguos, para ver cómo no es que sea propio de la democracia y, sin embargo, las democracias sí tienen como un elemento central la argumentación, ¿no? Diremos, pues, que la democracia es más que los procedimientos, mucho más que los procedimientos, que es una actividad que es una forma de relacionarse y que en esa forma de relacionarse con unos, con otros, con otras, con el gobierno entre sus distintos organismos, necesitan de la argumentación como un ejercicio de legitimación constante. Entonces vamos a problematizar esa parte, ¿no? Pero la argumentación como actividad, lo que ustedes ya saben bastante de la argumentación, entonces lo que pueda decir no digo que ocioso necesariamente, pero lo que puedo decir es poco ya con relación a lo que han visto a lo largo de este diplomado. Pero bueno, la argumentación en la política, que también vieron un módulo relativo a esto, pues como saben, no necesariamente va acompañado de una justificación democrática. Vamos a la parte que más me interesa, que es la filosofía política. Por ejemplo, Thomas Hobbes, cuando él argumenta, y no voy con los griegos, ahorita voy con ellos, porque ahí había un gobierno que podía decirse democrático. Ahorita vemos el argumento, digamos, tanto de los sofistas, el argumento de Platón, desde luego, no muy a favor de la democracia, argumento aristotélico, pero vamos ahorita, nada más para poner el ejemplo de la filosofía política moderna, ¿no? Entendiendo que la modernidad no es la contemporaneidad, ¿no? La modernidad en la política, pues, se comienza pues, con Maquiavelo, podemos pensar, ¿no? O sea, con el Renacimiento, etcétera. Bueno, el argumento de Hobbes, el argumento hobbesiano, es un argumento de utilidad, ¿no? ¿Por qué formamos un Estado? Porque me conviene. Y no solo eso, sino que en esa utilidad lo que encontramos es que él justifica un gobierno no democrático, gobierno autoritario, en realidad, ¿no? No es que nos convenga tener un gobierno autoritario, es que es lo más sencillo en términos de quién va a gozar del poder y quién va a poder entonces garantizar la estabilidad, ¿no? La estabilidad política. Entonces, ahí hay un argumento, ¿no? Hay una serie de razones que él da para entender por qué un orden político debe de tener una determinada configuración, ¿sí? ¿Por qué las personas se organizan? En todo caso, el argumento, además, ¿no? El argumento previo es, la organización no es algo, contrariamente a lo que afirma Aristóteles, no es algo consustancial a la humanidad, ¿no? Es algo que es accidental y esa accidentalidad depende, ¿no? Esa accidentalidad, ese accidente depende, ¿no? De la necesidad, porque pues sería más fácil vivir cada quien con sus medios, ¿no? Pero resulta que los medios luego no nos alcanzan porque llega uno más fuerte, ¿no? Esta supuesta guerra de todos contra todos, y entonces, pues bueno, formamos un contrato social en donde nos conviene, porque queda el que luego llega un grupo organizado y nos conquista. Entonces, mejor estar organizados, ¿no? Lo único que digo es que este argumento
no es para justificar un orden social democrático, sino un orden político más bien autoritario, ¿no? En donde se le confiere al Leviatán la posibilidad de castigar y la posibilidad de disponer de la vida y que tiene que asegurarlo, ¿no? Por otro lado, los antiguos tampoco necesariamente justificaban un orden. Cuando digo justificación, no quiere decir que se puede justificar cualquier cosa. Ahorita vemos el argumento sofista, ¿no? Sino quiero decir que tratas de dar una explicación, una razón de por qué un orden político determinado, ¿no? Y entonces, los antiguos griegos, menos que preocuparse por eso en principio, se preocupaban por la deontología de los socráticos, ¿no? Los presocráticos tenían otras preocupaciones y no se preocupaban por el orden político. Ellos argumentaban otra cosa, pero también argumentaban, digo, valga ya la digresión, ¿dónde está? Ah, bueno, es que les iba a enseñar un libro, los presocráticos, ¿no? Argumentaban de manera poética, pero argumentaban. El cuento de Parménides, que es el ser, ¿no? La ontología de las cosas, el devenir, ¿no? Pero lo hace de una manera, decía, poética, ¿no? Es decir, versada, ¿no? Homero también en la Ilíada, pues tiene una serie de argumentos, aunque su obra es más bien una cuestión literaria, ¿no? No trata un problema propiamente, ¿no? Pero hay un argumento, ¿no? Hay un argumento en la obra, argumentos artísticos, ¿no? O sea, los argumentos los encontramos en todos lados y no necesariamente son con relación a la democracia, ¿no? El argumento artístico en los surrealistas Breton, ¿no? Pues tiene un argumento cuando dice por qué el arte no es nada más estas formas, ¿cómo se llama? No, muy concretas, ¿no? Que dan cuenta casi que de la naturaleza, la imitan, ¿no? Ellos tienen otra idea. Cuando Duchamp agarra un mingitorio y lo pone en un museo, tiene un argumento de esto es arte, ya pasa de que le creamos o no, ¿no? Pero él dice es arte porque estoy sacando algo de un contexto, ¿no? No está en un baño, tiene otra función, ¿no? Y además lo pongo al revés, ¿no? Entonces hay un argumento alrededor de esto, ¿sí? No es un argumento para justificar un orden político, pero sí es un argumento para, por un lado, justificar, legitimar, construir una nueva idea de lo que es el arte. Ya nos podrá gustar o no, a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, es un argumento, es a lo que voy, ¿no? Y los griegos se preocupaban también por argumentar. Decía, los presocráticos argumentan poéticamente. Hay otros, como Sócrates, que ni siquiera argumentan de manera gráfica, ¿no? O sea, es decir, no escriben, son ágrafos y sin embargo argumentan. Basta leer los diálogos platónicos para ver cómo es un ejercicio constante de argumentación. Y en Sócrates sí encontramos argumentos políticos. Pero el argumento político de Sócrates no va tanto por el orden democrático, que no le encanta, ¿no? Y no le encanta a Platón le gusta menos que a Sócrates, porque pues la apología de Sócrates, cuando puedan ver la película está en la plataforma que utilizamos para ver videos que no es de paga, ¿no? Para no hacer el comercial. Y está así, ponle, la apología de Sócrates viene subtitulada en español, es una película que tiene sus partes chistosas, no es propiamente una comedia, pero bueno, el chiste es que viene el argumento, los argumentos socráticos del quehacer de la persona en la sociedad, ¿no? Pero sí hay argumentos políticos, y hay argumentos para decir cuál es la mejor forma de organización. Pero para Sócrates, la parte democrática, lo que sucedía, claro, un tipo de democracia, ¿no? Una democracia directa, una democracia desde luego reducida a unas cuantas personas, ¿no? Los hombres atenienses, ¿no? Y pues toman decisiones a veces arbitrarias, a veces manipuladas, no se dejan ir y pues a él lo matan por eso, ¿no? Bueno, lo condenan al destierro y él toma cicuta. Pero en realidad, porque dice, pues le estamos poniendo en manos de quienes pues no necesariamente saben, ¿no? De las masas, una decisión, ¿no? Este argumento, esta idea se repite muchas veces, ¿no? El miedo a las masas.
uno de los textos que a mí me gustan y no, porque es bastante aristocrático en ese sentido, es La rebelión de las masas, ¿no? De Ortega y Gasset. No es solo eso, pero pues tiene esa parte conservadora, ¿no? Y luego, quienes empiezan a justificar orden políticos supuestamente democráticos, pues resulta que en su argumento hay también, digamos, separaciones de quiénes eran y quiénes no eran ciudadanos y ciudadanos, ¿no? John Locke, blancos propietarios, párale de contar. John Stuart Mill va por ahí también, ¿no? El liberalismo como doctrina está fundada en un montón de desigualdades que se dan por sentado que existen, ¿no? Y toda la filosofía occidental lo tiene esta idea, ¿no? Entonces, bueno, solo para decir, aún quienes se supone que fundan un orden democrático, liberal, pues resulta que no eran tan democráticos en términos que lo vamos a ver ahorita. Afortunadamente para todas y todos nosotros, pues las democracias se transforman, ¿no? Y se transforman no nada más en la parte institucional, que curiosamente es la parte que más se estudia, ¿no? La parte institucional. Todavía, por alguna razón, que podría decirla, pero no es objeto de la clase, ¿no? Pero por alguna razón, en la academia, ¿no? En las escuelas de derecho, no se diga, porque en derecho, pues poco vemos la democracia más allá de instituciones, ¿no? Poco nos preocupa, no debería de ser así, pero así pasa, ¿no? Bueno, y ahora con la parte de derechos humanos, que esa la vamos a ver. Pero en realidad, pues en las clases de política, que normalmente son malitas, ¿no? Nos dicen, pues demos Kratos, ¿no? Y ya, democracia en manos del pueblo. Ah, bueno, pues órale, ¿no? Gobierno en manos del pueblo, órale, ¿no? Y cuando bien nos va artículo 39 constitucional, ¿no? Pueblo tiene la facultad, ¿no? Bueno, y ya. Pero en los politólogos no les va mejor tampoco, ¿eh? Porque ellos, no todos, desde luego no, pero empiezan con el argumento, otra vez, ¿no? Las ideas que estructuran una premisa que sigue una serie de disposiciones, ¿no? Si fuera el argumento solo lógico, que no es, pero si fuera solamente una concatenación de ideas lógicas para darle veracidad a una premisa, entonces la idea es que la democracia son las reglas del juego y para de contar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para que haya democracia? Reglas claras, instituciones que puedan o que permitan que esas reglas se apliquen, ¿no? Y cuando decimos reglas claras, pues quiere decir la selección de las autoridades políticas. Y que la selección de las autoridades políticas, ¿no? Sea cierta, sea periódica, sea producto del voto, que este tiene que ser universal, ¿no? Secreto. Pero ahí tenemos muchísimos problemas con ese argumento democrático que voy a decirle procedimentalista, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de lado algo bien importante. Punto y aparte. Para ejemplificarlo, voy a hablar de la transición democrática en México, ¿no? Nosotros hemos aprendido, y no digo con ello que hayamos aprendido mal, yo no soy quien para venir de un plumazo, ¿no? Decir, pues sí soy quien, pues cualquiera lo puede decir, ¿no? De allá, otro como Duchamp, ¿no? Pues puedo poner mi mingitorio en el Museo de Arte, ¿no? Y pues a ver quién dice que es arte, ¿no? No les ha ido mal, por cierto, ¿no? Al arte contemporáneo, ¿no? Y luego hay otros artistas mexicanos que ponen en un Oxxo papel de baño y cobran millones, ¿no? Entonces, a lo mejor, esta sería mi parte duchampiana, ¿no? Decir, la transición democrática no fue la democracia, ¿no? Y este es poner un ejemplo muy escatológico, pero fue lo que hizo Duchamp. Si hubiera puesto otra cosa, pues poner otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, pongo mis papeles, mi rollo de papel de baño, mi cáscara de plátano, así que también hay quienes lo hacen, ¿no? Pegan una cáscara de plátano en una pared y ya es arte y se vende caro, ¿no? Entonces yo voy a poner eso, suponiendo que mi argumento fuera así de endeble, ¿no? O que necesitará argumentar mucho para justificar lo que voy a decir, porque mi premisa es que la transición democrática fue un comienzo, ¿no? Una semillita que comenzó con algo, pero que no supuso la democracia, ¿no? ¿Qué pasa en la transición democrática? La historia creo que la saben bastante bien, ¿no? Pero hay un cambio institucional.
No fue casual, ¿no? Fue producto de luchas, fue producto de tensiones, fue producto de resultados electorales inciertos, ¿no? El inmediato anterior fue 88, cambio en las formas políticas, ¿no? La escisión dentro del partido autoritario, y siempre con un sistema autoritario electoral, ¿no? Se celebraban elecciones, la clase política respetaba los resultados de las elecciones, eh, los presidentes, no era una presidencia imperial tampoco, ¿no? Ese argumento no nos lo compramos, pero bueno, los presidentes pues más o menos hacían y deshacían, más o menos a placer, no tanto, pero más o menos, ¿no? Pero dejó de tener legitimidad esa parte, ¿no? Ya no había cómo argumentar que eso era democrático. Entonces, pues fueron cambiando, pero insisto, no porque el presidente o los presidentes hayan dicho, no, ya es momento, ¿no? No es que fueran así de reformadores, sino que hubo varias tensiones sociales alrededor, ¿no? Muchas, ¿no? El movimiento de Chiapas en el 94, el asesinato de Colosio, precedido por las acusaciones de fraude o el fraude de 88, yo digo el fraude de 88, pero ahora quien diga, bueno, no se puede probar, pues sí, pues si no, no hubiera, los grandes delitos no es que se puedan probar, ¿no? Si no, no serían grandes delitos. En eso radica, pues, un sistema autoritario. ¿Cómo lo íbamos a probar? Bueno, yo no, pero quien lo hubiera querido probar, pues todo estaba bajo el control de un mismo sistema. Bueno, el chiste es que va cambiando, va transformándose y se transforma de manera institucional. No es casual. En los años 70, los años 80, hay una serie también de transformaciones sociales, ¿no? Que rebasan a México, ¿no? Y que van configurando un orden político, ¿sí? Que, pues, tiene la idea un poco del liberalismo norteamericano, ¿no? Un sistema de partidos competitivo, ya lo había definido así Giovanni Sartori, ¿no? Han visto seguramente esto de los sistemas de partidos, los competitivos, los no competitivos, y el mexicano que era de partido hegemónico porque había competencia aparente, pero no había democracia en ese sentido, en el sentido de partidos, instituciones y cargos políticos que fueran un producto de las votaciones y que ese producto de esas votaciones fuera cierto, ¿no? Porque no solo eran acusaciones de fraude, sino que, y aquí empiezo con lo de la argumentación, las respuestas del régimen eran respuestas pues más bien autoritarias, ¿no? Si decimos que la transición fue, entre otras cosas, entre otras cosas, pero sobre todo, producto de tensiones, producto de la deslegitimación o la falta de legitimidad en la que fue cayendo poco a poco el régimen, es también por las respuestas que daba, ¿no? Vamos más atrás en el tiempo. En los años 60, con esta idea del desarrollo estabilizador, el crecimiento económico sostenido que hubo, pues también hay un crecimiento de las clases medias, ¿no? Y las clases medias comienzan a pedir, ¿no? A pedir participación política, a pedir que las formas del régimen cambien. Uno de los muchos Una de las muchas peticiones que hubo alrededor del movimiento de 68 fue la disolución de un tipo penal antidemocrático, que era el tipo de disolución social, una modalidad de una forma de cometer delitos políticos, ¿no? Y se perseguía a las personas por diferentes razones que cometieran delitos políticos que pudieran poner en duda, que pudieran poner en juego, supuestamente, ¿no? La estabilidad del régimen. ¿Cómo se aplicaba? Pues miren que cualquiera que si yo me fuera al Zócalo, no ahorita pues, pero en ese momento, ¿no? A repartir de esas cositas que hacían luego los comunistas, ¿no? Que los mimeógrafos, una cosa muy rudimentaria para imprimir folletitos, ¿no? Y decían, el gobierno de Díaz Ordaz es autoritario. Eso podría considerarse delito de disolución social. Se le aplicó a grandes figuras, ¿no? A José Revueltas, ¿no? Mejor escritor mexicano, yo digo mejor que Rulfo. Se le aplicó a Siqueiros varias veces, ¿no? Lo tuvieron en Lecumberri, hay varias pinturas de él estando en Lecumberri.
se le aplicó al hoy titular de la UIF, a Pablo Gómez, ¿no? Y luego el delito se derogó posteriormente. El chiste es que había estas formas en donde lo que se aplicaba como ley, pues no era muy democrático en el contenido, y además la justificación que había de la aplicación de la ley como de la represión ya de entrada no es democrática, ¿no? Pero pues era así, ¿no? Era de manera vertical, donde la autoridad tenía el poder, buscaba desmovilizar políticamente, ¿no? Buscaba controlar los medios de opinión, las formas en que se opinaba, las formas de protesta, ¿no? Y entonces la respuesta no era argumental, había argumentos, desde luego, y se propagaban en la prensa, ¿no? Si les interesa indagar un poco más en esto, hay una novela muy buena que se llama El vendedor de silencio ay, se me fue ahorita el nombre, Enrique Serna, ¿no? Que trata de un periodista del tiempo que se llama Carlos de Negri, ¿no? Pero bueno, y había todo el Telesistemas Mexicanos, ¿no? Televisa, pues hacía su parte, ¿no? Para dar cuenta de un cierto tipo de orden y justificaba, es decir, había argumentos, ¿no? Y convencían a algunas personas, ¿no? De que era necesario la represión, de que era necesario el PRI, ¿no? Luego por ahí un gran escritor, Carlos Fuentes, cuando Echeverría dice, ¿es Echeverría o el fascismo? Una cosa así dijo, ¿no? Bueno, el chiste es que había argumentación, pero también había represión, ¿no? Esa represión como una respuesta. Aquí tenemos, la democracia es una relación social, ¿sí? Y por eso decía, la transición democrática, pues es una cosa, pero no es la democracia. Bueno, entonces van cambiando las formas, pero va cambiando también la manera en que la sociedad espera que el poder responda. Había una expectativa de mayor democracia, ¿no? En las formas y en el contenido. Aquí nos interesa sobre todo las formas son argumentativas. El contenido, que pues el contenido de la ley, de la política pública, es aquello sobre lo que se argumenta, ¿no? Entonces, en ese momento, el argumento, que no era solo mexicano, recuerden, los 60, el macartismo, ¿no? El miedo a los hippies, el miedo a que la revolución cubana avance, ¿no? En Latinoamérica, ese miedo en otros lugares, pues significó golpes de Estado, como en Chile, ¿no? En el 73. Entonces, ese miedo pues configura argumentos autoritarios, ¿no? ¿Por qué los comunistas, ¿no? Son el enemigo a vencer? ¿Por qué los soviéticos son los malos, ¿no? Los argumentos ridículos que no eran solo políticos, aunque tenían contenido político, como Rocky, ¿no? Y Rocky, el hombre americano hecho a sí mismo contra el ruso así impresionante, imponente, ¿no? Y le gana, ¿no? Era una ideología, es a lo que voy, ¿no? Una ideología en donde no necesariamente había formas democráticas, aunque en el lado de Estados Unidos, claro que decían que era el abanderar la democracia, pero un tipo de democracia, eso es lo que me importa, un tipo de democracia procedimental en donde lo que importaba era competencia entre partidos políticos, ¿no? Y entonces el argumento, la idea era cambiar el sistema de partidos para que haya competencia entre los partidos, cambiarlo para que haya equidad en la contienda, cambiarlo para que haya transición. Juan Linz y todos estos profesores intelectuales, Sartori, piensan así. Como ven, hay una constante. Juan Linz, Sartori, Guillermo O'Donnell, no con ello minimizo su trabajo. ¿Pero qué tienen en común? Ah, son hombres, ¿no? Y son, Guillermo O'Donnell, ¿no? Pero son europeos, son blancos. Ahí tenemos un primer elemento, ¿no? Entonces ellos están pensando en una democracia que fuera de competencia entre partidos, no entre actores sociales, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no hubiera en los años 60, en los años 70 e incluso antes otros actores sociales distintos a estos, ¿no? Ellos no eran actores sociales, eran profesores, pero eso eran profesores muy influyentes, ¿no? Que estaban en Yale, en Harvard, claro, tenía que ser en universidades norteamericanas, ¿no? Que Estados Unidos a partir de los 70 va desplazando a Europa como el centro neurálgico de la academia, ¿no? Y entonces esos profesores pues le enseñan a personas, ¿no? Y esas personas, muchos de ellos sobre todo, ¿no? Se convierten en funcionarios y esos funcionarios pues dicen, pues vamos a instrumentar la democracia, ¿no? Vamos a instrumentar esto que nos dicen, ¿no? Competencia, partidos, etcétera, ¿no? Bueno,
pero paralelamente, no en espacios necesariamente de poder, aunque lo disputan, hay otros actores, que no todos son hombres, pero pues la mayoría, desgraciadamente, sí, ¿no? Martin Luther King, ¿no? Que él propugna, ¿no? Porque terminen esas relaciones de desigualdad en democracia supuesta. Los Estados Unidos eran una democracia partidista y todo, pero había segregación. Las mujeres no podían ir a las escuelas de los hombres y todavía eso le toca a Kennedy como presidente, ¿no? Estamos hablando de los 60, ¿sí? O sea, ya con una democracia supuesta en los Estados Unidos, ¿no? Supuesta, que conste. Bueno, entonces hay otros actores sociales, ¿no? El movimiento hippie, ¿sí? Rosa Parks en su momento, ¿no? No le cedo el asiento a un blanco. Y así sucesivamente. Entonces, hay disputas, pero el argumento sigue siendo, ¿no? A ver, bueno, en Sudáfrica el apartheid, ¿no? Que desde luego no era democrático, pero pues era un régimen que segregaba, ¿no? Y que tenía instituciones y que tenía derecho y que tenía argumentos de ser, ¿sí? Bueno, entonces va transformándose conforme otros grupos sociales van emergiendo, ¿sí? La democracia como democracia surge así. Otra vez vamos a hacer punto de aparte y me voy más para atrás en el tiempo. Dice Max Weber, yo sé que ahorita estoy citando puros hombres y eso es odioso, pero bueno, dice Max Weber, la democracia aparece cuando llegan los partidos de masas. ¿Qué son los partidos de masas? Los partidos de los obreros, ¿no? En la época, la era de la revolución, la era del capital, como la define Eric Hobsbawm, ¿no? Cuando condiciones económicas adversas hacen que la clase obrera se dé cuenta que son eso, una clase, un grupo social excluido del debate político, excluido de los derechos, ¿no? Entonces hay una organización, no es tan automático, ¿no? Pero aquí lo estoy simplificando mucho. Una organización que deriven partidos y deriven demandas, ¿no? Pero son hombres. Claro, después vienen las sufragistas, derecho al sufragio de las mujeres, ¿no? Derecho de organización, partidos políticos que compiten y así sucesivamente, tensiones sociales. Entonces, regresando a la idea del cambio democrático en México o de la transición democrática, lo que encontramos es esto, instituciones, ¿no? Van naciendo, nace el Tribunal primero de lo Contencioso Electoral en 87, luego el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, ¿no? Y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahí sí vamos a poner un punto muy importante, ¿no? Entonces van surgiendo instituciones, va habiendo competencia, cambios en el poder, ¿no? En el 97 pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, pierde las elecciones en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, la primera vez que se celebran elecciones en la capital de la República, y gana además la figura opositora. Entonces ya hay elementos, según Juan Linz, según Giovanni Sartori, según Leonardo Morlino, según Samuel Huntington, ¿no? Para pensar que hay democracia porque hay instituciones, empieza una institucionalización de la democracia, ¿no? Prácticas que adquieren estabilidad, partidos políticos, competencia política, cargos y transición y oposiciones leales, ¿no? Pues ya, democracia en el 2000 porque hay un cambio de partidos, pero ¿qué pasa con esa democracia? ¿Qué tiene como contenido y qué tiene como agentes? Como contenido, bueno, primero como agentes, pues en su mayor parte es un sector social el que está representado y por lo tanto la mayoría de los demás sectores sociales no representados o subrepresentados. Pone el acento el movimiento zapatista, ¿no? Que dice así de, oye, o sea, estamos entrando supuestamente a la modernidad con el Tratado de Libre Comercio, pero pues nosotros, ¿qué onda, no? Nosotros no se nos reconoce ningún derecho, ni siquiera legitimidad. La respuesta del gobierno en ese momento es un grupo de agitadores que no representan a los indígenas. O sea, desde la Ciudad de México, los hombres que toman las decisiones sí saben quiénes son los indígenas y qué quieren, y el Estado mexicano sí les responde, ¿no? Así como en el 68 Díaz Ordaz sí sabía quiénes eran los verdaderos estudiantes, sí sabía que estos eran unos desestabilizadores a los cuales había que ponerlos en orden, ponerlos en paz, ¿no? No es muy diferente a lo que pasa en Chiapas tampoco, ¿no?
aunque después hay un cese al fuego y una comisión para la paz, y ahí juega un papel importante Samuel Ruiz y todo, ¿no? Pero la respuesta inmediata es esa, ¿no? La deslegitimación de ciertos actores que tratan de emerger a la esfera política, ¿no? Y bueno, 97 ya decía, 2000 la transición, pero el régimen de la transición, pues es de hombres, ¿no? En su mayoría. No nada más, porque en 88 había competido, casi de forma simbólica, ¿no? Rosario Ibarra, ¿no? En el 94 Cecilia Soto, candidata del PT, Marcela Lombardo, la hija de Lombardo Toledano por PPS, ¿no? Pero aún así, no se puede pensar que las mujeres tenían unos espacios de poder equilibrados, digamos, con respecto a los hombres, ¿no? Pero además, normas jurídicas subsistentes que pues no podían dar cuenta de que la democracia como contenido fuera tal, ¿no? Así como en un momento estuvo la ley esta de disolución social, o en el tipo penal, que no era la ley, estaba en el Código Penal. Eh, Artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, del entonces Distrito Federal y territorios federales, ¿no? Y había otros tipos y otras formas jurídicas que no podríamos pensar que son democráticas como me interesa pensarlo, ¿no? El argumento democrático era partidos políticos, era competencia, era oposición, era la composición del Congreso plural, plural en términos de partidos políticos que tengan representación. Voy a mostrar dos formas jurídicas que daban cuenta de cómo se pensaban, claro, venía de antes, pero cómo se pensaban las relaciones sociales, si pensamos que la democracia es una relación social. Entonces, una forma jurídica, unos enunciados jurídicos que facultaban autoridades para ejercer el poder punitivo del Estado, el aborto. Una figura del derecho familiar que restringía a quienes podían contraer matrimonio, el matrimonio, ¿no? El aborto, imagínense, legislado por hombres, aplicado por hombres. Lo central es la democracia. Con ello no quiere decir que no sean importantes, quiere decir que no lo agotan, que no es toda la democracia, que no se contiene ahí. Entonces, conforme la sociedad se democratiza, también se democratizan contenidos normativos. Entonces, en el caso del aborto, pues teníamos una figura penal que había sido legislada, estoy casi 100% seguro, legislada por hombres que no conocen, esto lo digo en otras sesiones, ¿no? Pero que no conocen psicológica, biológica de que es el embarazo, pero sí pueden, o sí podían, o sí tienen la legitimidad, en democracia, ¿eh? En democracia, para, claro, ya se venía de antes, pero en ningún momento se deroga hasta mucho después y ni siquiera se ha derogado de todo, pero bueno, no importa. Importa para el argumento, pero importa para decir cómo esto tiene más contenido que solo partidos políticos, competencia, instituciones, aunque eso es importante, pero no es todo. Entonces, un tipo penal hecho por hombres y luego, no solo hecho por hombres, ¿no? O sea, una vez que está legislado, pues tiene que aplicarse. Entonces, ¿quiénes lo aplicaban? ¿Quiénes eran los médicos? Por más que fueran ginecólogos, un ginecólogo no sabe que se está embarazada, aunque pueda saber perfectamente el proceso científico, ¿no? Yo puedo saber, no lo sé, no, pero yo puedo saber perfectamente cuál es la composición de cada una de las partículas de la luna. Nunca la he pisado ni la voy a pisar. La experiencia es otra, ¿no? Entonces, sin saber cuál era la experiencia psicológica, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la psique de una mujer? Se embaraza, ¿no? Quiere o no quiere, y le gusta, no le gusta, y sus hormonas cambian. Y el otro lo puede decir, sí, estás cambiando tus hormonas, sí, pero no sabes qué está pasando dentro, no sabes cómo me siento, ¿no? O la experiencia social, ¿no? Que la gente ve a una embarazada y pone expectativas, ay, qué bonito, le soba la panza, ¿no? U otras que dicen otras cosas, inclusive el embarazo como producto de restricciones sociales de no, pues tienes que tenerlo, los hijos que Dios te mande. Esas cosas van estructurando una expectativa de la mujer en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la maternidad. Entonces,
ahí hay una serie de restricciones, inclusive para que, pues es que yo no quería, pero pues ya me amolé, ¿no? Y si lo interrumpo, un médico legista, hombre, pues una enfermera, pero un médico legista va a dar cuenta de esto. Unos fiscales, hombres, o en ese entonces ministerios públicos, a través de policías judiciales, hombres, le van a decir a un juez, hombre, que soy culpable y me van a encerrar en una cárcel, ¿no? Que dirige un hombre. Un sistema, como dicen ahora, patriarcal, con un tipo penal que no le reconoce, ¿cómo se llama? Agencia a las mujeres, ¿no? Esa como una forma. Y la otra forma, en el derecho familiar, el matrimonio como solo una posibilidad binaria, ¿no? Hombres y mujeres. Y solo eso, con una noción de orden, con una noción de familia patriarcal. Y eso era democrático, porque había partidos y porque había competencia. Pues no, desde luego que no era democrático, ¿no? Y se argumentaba, no se argumentaba porque era democrático, se daba por sentado que la democracia era solo esta esfera chiquita. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Esta esfera chiquita en donde encontramos sobre todo la parte normativa, ¿no? Las normas. Pero como vemos aquí, eso no es prescindible tampoco, ¿no? Las normas son una parte fundamental de la democracia. Necesitamos que haya reglas para el ejercicio de los derechos, pero no solo eso, necesitamos reglas cuyo contenido sea democrático. Si damos por sentado que es una relación social, que ese es el argumento de hoy, entre otras cosas, ¿no? Entonces quiere decir que las leyes, ¿no? Tienen que ser congruentes con el argumento democrático, pero el argumento democrático descansa no solo en las normas mismas, ¿no? No solo en las reglas del juego que permiten la competencia política, sino que permiten que haya, y voy a la parte de valores y a la parte de conflicto, que haya conflicto social, que se pongan en evidencia cuáles son los conflictos, las tensiones, las posiciones, y todo de conformidad con una serie de valores. Pero los valores democráticos, ¿no? Pues no es algo que podamos para una y todos los momentos definir, predefinir y entender, ¿no? Había algunos ya, ¿no? La universalidad del voto, la secrecía, ¿no? La legalidad, la competencia, ¿no? Esto de competencia, perdón, oposición leal, ¿no? Una serie de ideas en torno a una forma de procesar un conflicto político, pero el conflicto político no nada más es electoral, el conflicto político se da en varias esferas y se da sobre los contenidos normativos, se da sobre las expectativas de orden, se da sobre la legitimidad que reclaman otros sujetos y sujetas sociales, ¿no? Cuando van emergiendo y que no se colma cuando dices, pero pues las mujeres ya pueden votar. Bueno, o sea, sí, pero ya pueden votar, eso no quiere decir primero eso no quiere decir que tengan las mismas condiciones para decidir, porque eligen una serie de hombres que legislan tipos penales como el aborto, que legislan en torno al matrimonio. Y no con ello quiero decir que necesariamente las mujeres quisieran otro tipo de matrimonio, ¿no? Pero a lo que voy es que tampoco son los únicos sujetos sociales, ¿no? Van emergiendo otros que ya existían, pero que no estaban ahí. Aún en la transición democrática, nadie hablaba, o poco se hablaba, si es que se hablaba de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. No se decía LGBTIQ+. Cuando mucho se aceptaba, y eso, en los 80 todavía la OMS decía que era una enfermedad de homosexualidad, ¿no? Entonces, no es que se aceptara mucho. Y luego, recordarán, 80, 90, viene la explosión del SIDA, y entonces peor, ¿no? Porque pues, son los idosos, como si fuera una especie de los leprosos en su momento, ¿no? Los apestados que hay que echar a una isla, ¿no? Y que pues claro, ¿cómo no les iba a pasar? Lo que pasa es que vienen una serie de artistas famosos, importantes, queridos, que pues resulta que son homosexuales y que tienen SIDA, y entonces ya como que eso va medio cambiando ahí la cosa, ¿no? Y va habiendo un proceso de aceptación que no ha terminado y siguen los crímenes de odio, ¿no? Los discursos de odio. Pero bueno, el chiste es que dentro de los valores, entonces, encontramos la legitimidad de las y los sujetos para argumentar sobre su legitimidad, que no ha sido fácil, ¿no? En Estados Unidos estuvo este personaje, que luego en una película bastante buena con Sean Penn, ¿no? De Harvey Milk, ¿no?
Lo curioso, en todo caso, es que haya sido Sean Penn y no un homosexual quien interpreta a un homosexual, ¿no? O sea, un hombre blanco gringo, perdón por la expresión de gringo, ¿no? En el papel de un homosexual, ¿no? En lugar de, pues, ¿por qué no un homosexual en el papel de un homosexual? No sé, pero Sean Penn hizo un muy buen trabajo, independientemente de eso, ¿no? No es una crítica a Sean Penn, sino de cómo, para legitimarlo, en todo caso, cinematográficamente, pues necesitamos un hombre que sí cumpla con el estereotipo. Entonces, bueno, hizo un buen papel de homosexual, ¿no? Pero bueno, el chiste es que van surgiendo estos otros grupos sociales y entonces hay una tensión. Y en México, eso paralelamente, y no solo en México, ¿no? O sea, en todas las democracias hay contenidos normativos que justifican el poder punitivo del Estado, que justifican el tipo de relaciones sociales deseadas y deseables, ¿no? Y que se van transformando conforme se transforman, se democratizan y los otros grupos sociales lo reclaman, ¿no? Lo reclaman. Y entonces vienen transformaciones. Transformaciones en cuanto al contenido de la norma. Me concentro en la parte del matrimonio para lo que sigue y luego vuelvo a los derechos políticos electorales, que también son una parte, ¿no? Pero sigamos pensando en conflictos, normas y valores, ¿no? Entonces, los grupos sociales que van emergiendo, que van teniendo como una mayor aceptación en la esfera pública, no gratuita, no concedida, no por buena onda, ¿no? Cuesta y les cuesta mucho. A veces vidas cuestan, muchas veces, ¿no? Porque la respuesta es antidemocrática, no es represión, es negarles agencia, ¿no? Es ridiculizarlos, como sucede ahora. Por eso digo, o sea, esto de democracia, no nos conformemos con que hay instituciones, que está bien, es una parte, ¿no? Pero no pensemos que, bueno, pues ya gana cualquier partido, tienen condiciones de equidad, se reparten los tiempos en la radio y televisión, tienen sus prerrogativas, ¿no? Está bien, pero ahí no se agota, insisto con eso, ¿no? Porque seguimos encontrando argumentos, muchos de ellos falaces, pero argumentos que le niegan la legitimidad a ciertos grupos sociales, ¿no? Que los quieren sacar, que ridiculizan su legitimidad a través de una serie de ideas, de prejuicios, ¿no? Que dan al traste con esto, ¿no? Bueno, entonces, pues, van surgiendo estos grupos en México, ¿no? Y una de las primeras conquistas son tanto el aborto, pero primero, curiosamente o no, el matrimonio, ¿no? Se transforma esa institución por ahí de 2007 en la Ciudad de México, de manera un poco discreta y un poco conservadora quizás, viene una figura análoga, aunque no completamente igual, es análoga, ¿no? Que es las sociedades de convivencia, ¿no? En las sociedades de convivencia permiten, pues, que se registren unas personas que no necesariamente una relación romántica para adquirir derechos y obligaciones recíprocas, ¿no? Un escándalo en su momento, ¿no? Y las fuerzas políticas y no solo de partidos, ¿no? Digamos, conservadoras, y con esto no estoy haciendo eco de ningún discurso político de alguien o de alguno, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Sodoma y Gomorra, ¿no? Y en cambio, los grupos sociales beneficiados dicen, pues es que eso no es suficiente. Yo quisiera casarme, ¿por qué no podría casarme, no? Si tengo mi pareja hombre o tengo siendo mujer mi pareja mujer, ¿por qué no podría casarme? Y en realidad no hay un porqué. Es decir, se ensayan algunos, ¿no? Y dicen, bueno, es que la institución dice, pero no hay un porqué que justifique verdaderamente el porqué es un orden social, ¿no? Al que se hace referencia y donde se trata de justificar una idea de familia, pues otra vez lo voy a decir, patriarcal, ¿no? Pero entonces el argumento es, bueno, ¿y por qué no? Y ese argumento pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y pasa a la legislación. Y dicen, pues no, en realidad no es que haya una lógica natural con relación a esto. Más allá de que alguien me pueda citar el justnaturalismo, pues sí, pero el justnaturalismo es una idea, es una invención, no es algo que exista por sí mismo, ¿no? Entonces, esta idea se transforma y entonces se democratiza.
no solo en los términos de demócratas, de gobierno en manos del pueblo, sino de contenido, de relaciones sociales y de valores, que desde luego transforma la norma, no solo la norma electoral, transforma la norma civil, transforma la norma penal, porque es producto de conflicto. El conflicto no es algo que tengamos que rehuir, ¿no? Ni en nuestra vida cotidiana, ni en nuestra vida política, ¿no? Es natural, es normal, no es natural, pero es normal que exista, ¿no? El conflicto es una forma de socialización, dice George Siemens, ¿no? Y surge por distintos motivos. La diferencia, la pluralidad, ¿no? Da cuenta de esto. Inclusive, siendo uno de los componentes centrales de la democracia la ciudadanía, pues la ciudadanía democrática, ¿no? Que ha seguido, la definición de ciudadanía ha seguido su trayectoria no lineal y no exenta de dificultades, pero hasta llegar a la ciudadanía democrática que tiene muchas características, pero cuyas eh, componentes centrales, pues es la pluralidad, ¿no? Es la divergencia, ¿sí? Es eh, ¿cómo se llama? La pluralidad, decía, la pluralidad, la divergencia, la diferencia, ¿no? Las distintas formas en que las personas se pueden significar a sí mismas y ante las demás personas, ¿no? Entonces, estas transformaciones van dando cuenta de que la democracia supone pluralidad y la pluralidad no solo es el argumento liberal, ¿no? De, pues cada quien puede pensar distintas cosas y es legítimo y eso se transforma en partidos políticos y esos partidos políticos se transforman en cargos y esos cargos se transforman en política pública. Eso es una parte, pero ¿quiénes son los que ocupan esos cargos, ¿no? ¿Quiénes son los que legislan y qué es aquello que legislan? Eso también involucra la democracia. Bueno, entonces, esto complica mucho más las cosas, ¿no? Porque ya la democracia como ejercicio ya no nada más es, ¿no? Una forma de gobierno legítima. El ejercicio de legitimación se vuelve un ejercicio constante, ¿no? Las gobernantes y gobernantes, y las y los gobernantes democráticos están permanentemente justificando, legitimando, dando las razones, dando los argumentos de por qué una determinada ley, una determinada política pública, una determinada sentencia es congruente con el sistema democrático que conjunta estas tres esferas, ¿no? Estas tres esferas de dónde salieron de mi cabeza, ¿no? Y seguramente ya alguien lo había dicho, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, la democracia sustantiva la trabaja Ferrayol, ¿no? Pero, pues, este es como parte de mi investigación, ¿no? Bueno, el chiste, pues, es que se puede representar de otra manera, pero el conflicto también no soy el primero que lo dice, ¿no? Hasta los teóricos de la democracia más instrumental eh, o menos acorde con lo que estoy diciendo, como Przeworski, Adam Przeworski, pues dicen la democracia es una forma de procesar el conflicto político. Tampoco es tan original lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es una forma de representarlo. Entonces, el chiste es que también a los tribunales, también a la política pública y a su instrumentación, también a la ley y a su contenido, va permeando la idea de la democracia es más que solo procedimientos. Es más, los y las legisladoras democráticas no lo son porque derive del voto su encargo, ¿no? Y porque tengan controles y porque sean de un partido político. Esa es la parte normativa y está bien. No podrían ser democráticos si no tuvieran esa cosa, ese primer componente. Pero no eso los hace democráticos. Eso hace que su origen sea democrático, pero no necesariamente el producto, es decir, la legislación, va a ser democrática nada más por esa razón, como tampoco el presidente de la República o las gobernadoras, gobernadores van a ser democráticos nada más porque el origen es un procedimiento cierto, ¿no? Lo va a ser en tanto sus resultados, en tanto su discurso, en tanto sus respuestas sean argumentadas democráticamente. ¿Sí? Poner otro punto de parte y volver a los años 70 y a los años 80, ¿no?
para hablar de estas reconfiguraciones institucionales. Ahora vamos, si estuviéramos acá en este esquema, vamos a hablar de la parte normativa, porque ahí inicia, o sea, bueno, yo diría más bien, inicia en el conflicto, ¿no? Y luego se transforman las normas, ¿no? O sea, aquí siendo marxistas o hegelianos, yo preferiría decir hegeliano, para efectos polémicos, ¿no? Pues el conflicto es el motor del cambio social, ¿no? Bueno, entonces, pensemos en las constituciones de los años 70, o inclusive después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Las constituciones que le añaden y que con ello transforman a la teoría del derecho. Y con eso vamos a llegar otra vez a lo de los agentes o a los grupos sociales que adquieren legitimidad en un contexto democrático, pero para ello vamos a volver a decir, bueno, ¿y por qué surgen así? No solo es la lucha, sino son cambios a distintos niveles. Entonces, vamos a regresar a los años 40, los años 50, en donde terminada la Segunda Guerra Mundial, las constituciones de las democracias en Europa sufren cambios, ¿no? Inclusive hay unos que se democratizan. Italia se democratiza, por ejemplo, ¿no? Habían tenido su democracia, más o menos, ¿no? Porque eran una monarquía, pero había partidos políticos, eligen ahí a Mussolini, y viene toda la cosa horrible del fascismo y luego la guerra. Pero en el 46, en un referéndum, cambian su forma de gobierno, ¿no? Cambian de monarquía a república, ¿no? Y bueno, el chiste es que las constituciones tienen o adquieren un diseño específico en donde obviamente apoyados por los Estados Unidos pues tienen el liberalismo, la doctrina liberal a la gringa, ¿eh? Tampoco pensemos que es la gran cosa ni que es la panacea, porque el liberalismo ya vimos que tiene muchos asegúnes, que está fundado, ¿no? Los franceses y los norteamericanos eran sociedades en su fundación esclavistas, colonialistas, ¿no? Y que le negaban derechos a un montón de gente. Pero el diseño de las constituciones tiene no solamente la parte institucional, ¿no? Sino la parte pues de valores, ¿no? De contenido moral. ¿Sí? Esto va transformándose también a lo largo del tiempo, hasta que llegamos a esta doctrina del neoconstitucionalismo. Y esto es importante, ¿no? Porque va permeando en las escuelas judiciales, ¿no? En las facultades de derecho, la idea de que las constituciones no son únicamente el texto de la ley, que la función judicial no es únicamente resolver los conflictos de conformidad con la ley, sino que la función judicial es argumentativa, ¿no? Que los argumentos sirven para dilucidar los conflictos, que la ley muchas veces no alcanza para resolverlos, ¿no? Pero obviamente esto pasa cuando los poderes judiciales en las democracias adquieren centralidad. Los poderes judiciales, no obstante, también adquieren centralidad en dictaduras. Entonces, aquí este libro que yo les recomiendo mucho de Lisa Hilving, que habla de las prácticas autoritarias en los estados no democráticos, ¿no? En los estados autoritarios, como Chile, y investiga el caso chileno, ¿no? Ella misma siendo chilena, aunque vive en Estados Unidos, pero entonces ella analiza, ¿no? Cómo son los argumentos judiciales en las dictaduras, qué ponen en el centro, cómo justifican el poder del Estado, qué prácticas hay, ¿no? Paralelamente, había olas democratizadoras en Europa que luego van llegando a Latinoamérica, ¿no? En los años 80, en los años 90, ¿no? Se van derribando estas formas políticas y son el germen. Por eso yo decía, no es que tampoco digamos que la transición democrática fue intrascendente, fue el germen para la democracia que tenemos hoy, que es más robusta por contenido y por actores, aunque no sea ni de cerca lo incluyente y lo plural que debería de ser o que podría ser, pero es mucho más de lo que era hace 10 años, ¿no? Bueno, entonces, pues, el chiste es que la función judicial va adquiriendo un papel preponderante en las democracias.
no que no lo sea en las dictaduras, sobre todo en las dictaduras, ¿no? En México, que no teníamos una dictadura, pues el Poder Judicial servía para algunas cosas, ¿no? Para algunas cosas chiquitas, más allá de que hay muchos retos de los poderes judiciales en democracias, una de las cuales tiene que ver con cómo se resuelve, por qué se resuelve de una determinada manera, ahorita lo vemos, ¿no? En favor de quién, porque esto también forma parte de la argumentación democrática. Pero bueno, entonces, empiezan a cambiar estas formas, empiezan a cambiar las políticas, empieza a transformarse la centralidad de los poderes judiciales hasta llegar a donde estamos hoy, ¿no? Donde los poderes judiciales son el fiel de la balanza. Volvamos acá, ¿no? Hay un conflicto, el que quiera que usted sea, ¿no? Hay conflictos de distinta índole, conflictos intelectuales por definir la democracia, por ejemplo, ¿no? Que no son ociosos, pero es un tipo de conflicto, ¿no? Y esos conflictos, cuando es un conflicto de tipo intelectual, no sé, yo creo que la democracia es esto, y vas a las aulas y dices, ¿no? Y las normas, por lo tanto, son o no son democráticas en función a una serie de valores a las que hacen referencia, que reproducen, que legitiman, en función a cómo responden al conflicto, ¿no? Y serán democráticas cuando haya una conjunción entre una y la otra y cuando la respuesta sea de acuerdo con los valores, pero sea argumentada en términos tanto normativos como de conflicto, como de valores, es decir, el conflicto argumentado, ¿no? Resolver los conflictos por la vía pacífica, resolver los conflictos por la vía, en todo caso, jurisdiccional, resolver los conflictos por la vía dialógica, ¿no? Sí, regresamos a esta y vamos a ver cómo esto no es nada más de los gobiernos, pero quiere decir también mis conflictos con mis amigos, con mi pareja, serán democráticos en tanto se puedan resolver con argumentos. Pero eso ya ahorita lo dejamos a los actores sociales. Decía de los poderes judiciales, ¿no? Y decía de los tipos de conflicto que puede haber conflictos intelectuales para definir, puede haber conflictos políticos, partidos políticos, ¿no? Que presentan una plataforma. Y dentro de las plataformas puede haber conflictos dentro de los partidos políticos. Estoy haciendo un guiño a algo que se está discutiendo ahorita, ¿no? Los partidos políticos seleccionan candidaturas, pero los partidos políticos en un sistema democrático tienen que de acuerdo con esto y de acuerdo con esto. Y no necesariamente lo van a hacer, por eso son necesarias las instituciones, ¿no? Entonces, en la selección de candidaturas, ¿qué son los partidos políticos, no? Intermediarios entre la sociedad y los cargos de representación y de gobierno. Entonces, tienen la obligación, si son democráticos, de reflejar que los valores, ¿cuáles son los valores? Entre otros, la pluralidad, la diversidad. Entonces, tus candidaturas pues tienen que ser diversas, ¿no? Tienen que ser plurales. Porque, ya dijimos, la democracia supone también la emergencia de otros actores sociales que tienen legitimidad, que van siendo partes fundamentales de los órdenes políticos y que antes no se les reconocía. Esa es la centralidad que tienen los poderes judiciales, ¿no? Cuando resuelven, y resuelven en favor de figuras jurídicas, de formas jurídicas, para transformar el matrimonio, para despenalizar el aborto, para incluir en la parte político-electoral a todos y todos, o a la mayoría de los distintos minorías, a la mayoría de las minorías, ¿no? En los cargos de representación y de gobierno, ¿sí? Esa es, pues, la función de un poder judicial democrático, ¿no? ¿Qué hace a un poder judicial democrático? Uno, claro, sus sentencias, los argumentos de las sentencias, los valores a que hace referencia en esos argumentos, ¿no? No es nada más la parte lógica del argumento, es el contenido del argumento. El argumento puede ser lógico en términos estrictos, ¿no? Premisa. Estoy haciendo una contraposición entre un argumento democrático y otro que no lo sea, pero que lógicamente puede ser consistente, ¿sí? Premisa, en un argumento dictatorial, ¿no? O autoritario. El tipo penal de disolución social dice que quienes cometan este delito serán puestos en prisión, ¿no? Por 5 años, era más, pero bueno. Quienes lo cometen, aquellos que atenten en contra de la estabilidad del Estado. Esta persona lo cometió, entonces le impongo esta pena, ¿no?
¿Por qué está justificado? ¿Por qué es justificable la existencia de ese tipo penal? Pues porque hay agentes extranjeros, hay agentes o nacionales, ¿no? Que buscan desestabilizar al gobierno y el gobierno necesita orden, ¿no? Necesita poder tomar decisiones y estos otros grupos no lo permiten y entonces hay que imponerles un castigo, hay que encarcelarlos, ¿no? Lógicamente está más o menos sustentado, pero no democráticamente. El argumento democrático será aquel que haga referencia a relaciones sociales, que sean, y ahorita vamos a ver un esquema, ¿no? Que sean horizontales, ¿no? Que haya una justificación racional de los porqués, ¿no? ¿Por qué es necesario? Cuando digo racional me refiero tanto en términos utilitarios, por qué esto es necesario, como en términos, digamos, racionales socráticos de por qué esto es deseable o deseado en un momento determinado. No solo es útil socialmente, sino también desde la esfera del deber ser está justificado, ¿no? ¿Qué proporciona esto? ¿Cómo esto reconstruye, reconfigura a la sociedad para bien, ¿no? Claro que siempre es difícil definir qué es bien. Y yo diría, en democracia será aquello que iguale las relaciones sociales sin, eh, sin pensar que no existen desigualdades, sin pensar que no existen diferencias y que esas diferencias se han traducido en la negación de derechos, ¿no? Entonces, sin negar que hay pluralidad, no pensar que porque hay pluralidad, todo el mundo está en la misma posibilidad. Y entonces vienen todas las ideas en torno a, sí, a acciones afirmativas, ¿no? Y la argumentación en relación con eso. Entonces, ¿qué hace un poder judicial democrático? Que las resoluciones se traduzcan, ¿no? En formas políticas que sean más igualitarias, que integren a los distintos actores sociales, que le den legitimidad, ¿no? Que le reconozcan legitimidad a las distintas demandas, que las respuestas sean de conformidad con valores, pero también que el lenguaje en el que se expresan sea entendible, ¿no? Pensemos en Kafka, ¿no? En la metamorfosis, en el proceso, ¿no? Tipo que se levanta y de repente le notifica quién sabe quién y quién sabe por qué que ha cometido un delito y que está sujeto a un proceso, que nunca entiende que cuando va a los juzgados, quién sabe qué le dicen, quién sabe, resulta laberíntico y termina condenado. Y nunca supo ni por qué, ni quién lo acusaba, ni de qué lo acusaba, ¿no? Es una metáfora de cómo puede resultar ininteligible un proceso judicial con un lenguaje que no necesariamente es diáfano, ¿no? No necesariamente se entiende, tendría que entenderse, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces también la democracia pasa por la parte lingüística y la discursiva. Ahorita voy a eso, ¿no? Estoy hablando del poder judicial. Entonces un poder judicial será democrático no solo por su resultado. La sentencia podrá estar muy bonita, ¿no? Y podrá estar bien argumentada y ser sólida, incluir a otros grupos sociales, pero ¿y qué pasa con la práctica, no? ¿Qué tanto resulta sencillo para los distintos actores sociales en las distintas esferas del derecho, no solo en el derecho electoral, en las distintas esferas del derecho acceder a la justicia, que le den una respuesta pues pronta, que resuelvan de conformidad, dejen ustedes de conformidad con derecho, ¿no? Lo que sea que eso signifique, de conformidad con sus necesidades, que esas necesidades, bueno, pues están fundadas en una ley, sí, pero si estas necesidades no son respondidas o la respuesta es autoritaria, ¿no? Pues porque soy el juez y te callas, ¿no? Sigue siendo una respuesta antidemocrática, ¿no? Si no me dieron posibilidad de defenderme, en la parte garantista, ¿no? O sea, sí pasa por la parte, porque recordemos, ¿no? Sí pasa por la parte formal normativa, pero no solo es la parte formal normativa, aunque sea parte de su estructura, ¿no? Que los conflictos judiciales se resuelvan de conformidad con valores, que estos valores sean diáfanos, que estos valores sean democráticos, ¿no? Que procuren relaciones sociales estables, duraderas, legítimas, igualitarias, plurales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, toda la práctica, todo el discurso, ¿no? Lo hace democrático. Bueno, y entonces esto, decía, se hace extensivo
a otros órdenes de gobierno. No es nada más que el Poder Judicial. El Poder Judicial sí tiene una tarea específica que es ser el garante de lo democrático. Porque además se me olvidaba, ¿no? En las transiciones democráticas, que no es menor, por eso digo, no es que yo diga que la transición no importa, quiere decir que ahí no termina, que ahí ni siquiera empieza la democracia. Ahí es el germen, ¿no? Ahí es donde, en todo caso, empiezan las posibilidades para que haya democracia. Pero no hay ahí todavía democracia si la composición social no está debidamente configurada, si las normas jurídicas no hacen referencia y no procuran y no legitiman y no reproducen esa pluralidad social, esa divergencia, esas distintas formas y le dan contenido, ¿no? Y le dan forma. Pero la parte que me interesa también de los poderes judiciales es que se vuelven garantes de lo democrático, porque en las olas democratizadoras también se les va dando a los poderes judiciales estas facultades de poderes contramayoritarios, ¿no? Es polémica la cuestión desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, hasta desde el punto de vista democrático, es polémico. Porque un poder judicial que no, que su poder no deriva de la elección popular, podría invalidar leyes, ¿no? Esa es una pregunta que podría surgir. ¿Por qué sería garante del acuerdo democrático alguien que en su origen no es democrático en términos de elección, ¿no? Pero resulta que el poder contramayoritario no es necesariamente algo antidemocrático si nos ceñimos otra vez a esta parte, ¿no? Porque los valores que no están necesariamente explicitados en las constituciones, que no están, que tienen que derivarse de cómo son los acuerdos sociales, ¿no? Y entonces de ahí tratar de decir, bueno, argumentar, en la Constitución lo que vemos, piensen por ejemplo en las sentencias que dicen, el matrimonio no solo es la unión entre hombre y mujer, puede tener otras distintas uniones. Bueno, eso en la Constitución no lo dice, aunque claro, no explicita que sea la unión de hombre y mujer, ¿no? Pero si hablara de un cierto tipo de sociedad, entonces, ¿por qué ese tipo de sociedad sería democrática o no? Eso solo lo puede resolver un poder judicial. Claro, podría resolverlo el legislativo y hacer una reforma judicial, perdón, una reforma legislativa, una reforma constitucional, pero si no lo hace y hay unas personas que lo manifiestan ante la Corte, ¿no? Y la Corte responde, entonces hará referencia a cuáles son los valores democráticos constituidos en la Constitución, perdón la redundancia, y que fundan un orden normativo, ¿no? Entonces, ahí hay una posibilidad, pues, para que las Cortes, ¿no? Constitucionales hagan referencia a los valores democráticos, los funden, los reproduzcan, argumenten por qué una determinada sociedad en un determinado momento requiere ciertas formas jurídicas que no necesariamente están en la legislación o estando, resultan contrarias a un orden constitucional democrático. Pero es un ejercicio de fundamentación y de argumentación, ¿no? De decir los porqués. Y esos porqués no necesariamente, insisto, están explicitados en la Constitución, aunque pueden deducirse de esta. Por eso es el ejercicio argumentativo, ¿sí? Entonces, también eso es parte de lo que hace al Poder Judicial Democrático, su forma de garantizar que en todo caso las leyes, porque ya lo había dicho, ¿no? El hecho de que haya legisladores que derivan su poder de la elección popular no quiere decir que su resultado vaya a ser democrático. Si nos atenemos a que lo democrático tiende a la inclusión, a la pluralidad. Entonces, no una ley por provenir de un legislador que tiene la legitimación de el voto popular quiere decir que va a promover ni valores, ni relaciones sociales, ni normas democráticas, ¿no? En todo lo que ya he dicho, que ya no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, el Poder Judicial se vuelve garante, aunque paradójicamente su poder no venga directamente de la elección popular, ¿no? Pero entonces tienen una preponderancia, adquieren preponderancia, sobre todo cuando viene toda la parte relativa a los derechos humanos, ¿no? Que los derechos humanos pues son también una parte total de la democracia, que no siempre ha estado, o sea, la doctrina de los derechos humanos, por más que venga de Francia
y que hable de la universalidad y la fraternidad y la igualdad, pues los franceses no eran ni universales, ni fraternos, ni iguales, ¿no? Estaban las colonias, hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Todavía hay colonias francesas, ¿no? Pero el orden colonial, pues no fundaba órdenes democráticos, ¿no? Eran extractivos, ¿no? Y a Haití le fue muy mal y le sigue yendo muy mal por eso, ¿no? Entonces, pero bueno, la doctrina viene de ahí y lo importante es la idea de universalidad, pero universalidad también viene con la pluralidad, ¿no? Entonces, desde ahí podemos pensar a los poderes judiciales democráticos. Entonces, todas las autoridades constituidas en democracia necesitan exponer al público sus razones para la toma de decisiones, someterse al escrutinio público, debatir, proveer información, así como utilizar la que les sea proporcionada. ¿Sí? Había unos anuncios hace muchos años en el cine, bastante, pues yo lo voy a decir así, ¿no? Bastante cursis, ¿no? En donde había unos niños, ¿no? Porque pues sí, si uno va a romantizar las cosas, vas a usar perritos ahora, ¿no? Pero en ese entonces eran niños, ahora quizás sería más fácil usar perritos, porque qué más puede ser como lo más bonito, ¿no? Entonces, unos niños en los anuncios, que no sé si solo era en el cine, yo lo veía en el cine, ¿no? Y era sobre la democracia, supuestamente, y entonces era un congreso, y en el congreso todos los niños a favor, y todos votaban a favor, ¿no? Y todavía, para colmo de lo cursi, ¿a favor de qué? A favor de México, ¿no? Como si el consenso tuviera que ser una sola cosa, ¿no? Si todos estamos de acuerdo, entonces eso es democrático, ¿no? Pero hay que convencerlo. ¿Y de qué estamos convencidos? De lo mejor para México. Ah, sí, pero resulta que yo tengo una idea diferente de qué es lo mejor para México que otra persona. ¿De qué depende que yo piense que algo es mejor para México o peor? De mi posición social. Si nosotros pensamos que no hay conflicto, que todo mundo estamos en el mismo plano, pues entonces la posición es lo de menos, ¿no? Porque todos estamos en la misma. Pues, ¿qué no se supone que somos iguales ante la ley? Y si somos iguales ante la ley y si hay partidos políticos y si hay procedimientos, pues votas y el voto va a ser el resultado, ¿no? De estos ejercicios de libertad y lo que se decida por parte de quienes tengan el poder, pues va a ser legítimo. Pues sí, en principio sí, ¿no? Si fuera tan automático, pero resulta que hay diferencias, resulta que hay divergencias, que las divergencias además son legítimas, ¿no? Que esas divergencias están condicionadas por la posición social, pero la posición social no nada más es económica, la posición social también es, ¿y si formo parte de una minoría? ¿No? ¿Cómo le hago? Porque además la minoría no necesariamente está igualmente representada. Por eso aquí otra vez la centralidad de los poderes judiciales que van entendiendo, ¿no? Esa transformación y que le van dando contenido, ¿no? Pero además, ya no nada más es, bueno, pues sí, pues el Poder Judicial, ¿no? La elegía al Poder Judicial, no es una elegía al Poder Judicial, estoy viendo cómo se va transformando en la parte democrática, el quehacer del Poder Judicial. Pero no son los únicos que argumentan, las y los juzgadores, ¿no? Claro, la tarea de dictar una sentencia es específicamente argumentativa, ¿no? Doy una serie de razones con base en evidencia, la prueba, ¿no? Con base en lo que considero que es un orden legítimo, constitucional, ¿no? Con base en las relaciones sociales que busco construir o que busco que subsistan o que busco que dejen de subsistir, ¿no? Es decir, cómo se ejerce el poder punitivo del Estado y por qué, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la recién fresquecita, ¿no? Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ahí se está pronunciando por una figura que no es democrática. No lo dicen así, dicen, no respeta los derechos humanos, pero los derechos humanos son una parte toral de la democracia, son uno de los valores centrales, ¿no? Y que tienen distintas aristas y que tienen distintas manifestaciones, ¿no? Y la manifestación penal, así como el delito de disolución social no era democrático, pues no lo es una figura de derecho penal como la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Automática, en realidad, que de oficiosa, automática, ¿no? Que no se debe de aplicar de esa manera porque lo que produce es un orden social indeseable e indeseado, en donde la convivencia democrática se ve trastocada porque hay un poder punitivo, ¿no?
que en función de una necesidad quizás política, y con esto no quiero decir democrática, ¿no? Una necesidad política, una falta de capacidad a la hora de integrar averiguaciones o, bueno, carpetas de investigación. Entonces, hace uso de una figura, pues, para en lo que investigo, encarcelo a una persona, ¿no? En contra de lo que pensaríamos que debería de ser, por eso también la parte de los valores es del deber ser, un orden penal democrático, ¿no? No un orden penal como el de Kafka, de pues quién sabe, me acusan y pues ya me arraigaron, ¿no? Ahorita ya no se aplica el arraigo, pero ahí está. Me arraigaron porque dicen que soy de delincuencia organizada y voy a estar 80 días incomunicado, quién sabe qué me van a hacer, ¿no? O en prisión preventiva, pues porque dicen que soy, no sé, porque cometí un delito supuestamente grave, ¿no? Y la gravedad de los delitos tampoco sigue un ejercicio necesariamente democrático, ¿no? El chiste es que hay que argumentar y hay que definir, y también que hay poderes judiciales, inclusive supranacionales, que nos pueden marcar la ruta de cómo debe ser ese ejercicio del poder punitivo y por qué sería democrático o no. Pero por parte de las instituciones del gobierno, también necesitan este ejercicio de justificación. Por eso digo que no basta con el procedimiento electoral para decir que son democráticos, ¿no? El procedimiento electoral es el principio, ¿no? Es el punto de partida. A partir de aquí, a partir de esa elección, lo que sigue es el ejercicio de justificación. ¿Por qué, no? Vas a llevar a cabo una determinada obra pública. ¿Por qué una determinada legislación? Y esto ya es como muy, muy visible, ¿no? Muy, muy evidente en nuestras sociedades, ¿no? Ya las decisiones de los gobiernos, ¿no? Más allá de los intereses que pueda haber, más allá de las posiciones que puedan existir, más allá, lo que muestran es divergencia, lo que muestran es que, pues, la autoridad tiene que constantemente decir sus porqués y que no necesariamente satisfacen, ¿no? ¿Por qué sería legítimo construir una determinada cosa? ¿Por qué sería legítimo legislar de una determinada manera, no? Y además, conforme a esto, se van añadiendo, o se han añadido, y no solo lo digo como, pues los legisladores buena onda, ¿no? Sino producto de las inconformidades, producto del debate, producto de la manifestación de las distintas ideas, ¿no? Se van transformando también los instrumentos de participación, ¿no? Y entonces ya es la sociedad, los distintos actores sociales juegan un papel importante en la definición de la política pública, ¿no? Yo sé que esto es imperfecto y que hay ciertos controles, ¿no? Pero bueno, ya hay instrumentos de participación, no solo en México, en distintos lugares, ¿no? Referéndum derogatorio, como los hay en Italia, ¿no? O referéndum aprobatorio, que también existen, ¿no? Es decir, una ley que pasa por la legislación y que después es sometida al escrutinio público y a la votación de las personas para ver si sigue o no en vigor, ¿no? O si entra o no en vigor. Bueno, el chiste es que hay un ejercicio, insisto, de justificación permanente. Y hay otros, además, otros mecanismos, parlamentos abiertos, ¿no? Entonces ya no es nada más que, bueno, los legisladores, las legisladoras llegaron a un acuerdo y toman una decisión y modifican la Constitución y modifican la ley, ¿no? Modifican la ley y eso está sujeto otra vez al control judicial. Pero modifican la Constitución y no es tan sencillo porque no solo son las fuerzas políticas, los distintos actores sociales reclaman de ellos y entonces no resulta tan fácil. El ejercicio de gobierno, el ejercicio legislativo, el ejercicio mismo judicial pasa ya no solo a la esfera de estas personas, ¿no? A la esfera judicial, a la esfera legislativa, a la esfera gubernamental, sino pasa a la esfera pública. Y en la esfera pública, ¿no? Se vierten argumentos, se discute. Y no solo discutimos entre nosotras y nosotros, discutimos con el gobierno. Por eso digo, es un ejercicio que tiene que hacer los gobiernos. Los gobiernos serán más democráticos, a diferencia de las respuestas autoritarias de, pues, cargo contra ellos, ¿no? Hablando de democracias en Francia, ¿no? La respuesta no ha sido democrática. Hay una legislación
¿no? Regresiva en términos de derechos, que está siendo impugnada, pero que la respuesta política del señor Macron ha sido totalmente antidemocrática, ¿no? Están los antimotines golpeando gente, ¿no? Y la gente protestando. En Francia, ¿eh? No en Haití, no en Venezuela, no en Argentina, en Francia. La cuna supuesta de los derechos humanos, ¿no? Muy a según esa supuesta cuna. Pero bueno, el chiste es el debate público, las razones de uno y de otro no convergen. Las razones que da el gobierno son insuficientes, son poco convincentes y además, o sea, no es nada más un ejercicio de argumentación como convencimiento, sino los porqués, cómo clasificamos los argumentos democráticos, ¿sí? Y entonces, utilizando el ejemplo del señor Macron, ¿no? ¿Qué dice? No, bueno, pues esta es una necesidad para tener mayores recursos, pero ¿qué dicen los otros? No es cierto, tú estás del lado de los banqueros, tú estás del lado del capital. Las democracias contemporáneas tienen dentro de sus muchos graves problemas, ¿no? Unos cuales es si reconocen o no la pluralidad y la diversidad, ¿no? Otro es cómo subsisten los órdenes normativos, cómo se valoran, cómo se argumentan, ¿no? Las resistencias que hay de parte de otros grupos, ahorita lo vemos, ¿no? Pero otro es su relación con lo económico, ¿no? Lo económico, hay un libro que les recomiendo mucho, ahorita se los pongo en el chat para que lo tengan, que se llama Senderos que se bifurcan, publicado por el Instituto Nacional Electoral, pero el autor es Fernando Escalante Gonzalo, profesor del Colegio de México, ¿no? Donde él argumenta, pues es que la democracia se ha convertido o se convirtió, ¿no? En un asunto para regular, o más bien para darle posibilidad a la industria, a los mercados, de ser eso, industria y mercados, en detrimento de lo público, en detrimento de los derechos colectivos. Pues esa es la tensión que hay hoy en Francia. No alcanza el procedimiento democrático, no alcanza el argumento Macron, porque detrás de Macron hay una preponderancia de lo privado, del dinero de los bancos, que del bien público, que sería pues una jubilación digna. Ya no pensemos en México, porque esto es un poco más dramático todavía que eso, ¿no? Pero bueno, entonces se argumenta en el espacio público. Ya no nada más argumentan las y los legisladores en el foro, no nada más argumenta el presidente en los informes o los presidentes, argumentan en todos lados y no necesariamente eso basta, ¿no? Entonces, está la clasificación de los argumentos democráticos, ¿no? Aquí estamos hablando de los gobiernos, ahorita vamos a hablar de las personas entre nosotros, entre nuestras relaciones sociales, la ciudadanía democrática, ¿no? Entonces, pluralidad y diversidad como uno de los elementos para conocer cómo son esos argumentos democráticos en el sentido social, en el sentido de todos los componentes sociales, ¿no? Y desde luego vemos también democracias en donde esto no camina. Ya no solo son, o sea, las democracias tienen muchas dificultades actualmente, ¿no? En cómo procesar los conflictos, en cómo legitimar a aquellos que argumentan y cómo argumentan. Pero entonces, la argumentación sí puede ser un ejercicio de clasificación de lo democrático, desde cómo lo empezamos a ver, ¿no? Cuáles son el tipo de relaciones sociales que se fundan, cómo se legitima el poder, por qué se legitima de esa manera, ¿sí? A quiénes incluye y a quiénes excluye. Y otro de los grandes problemas que enfrentan las democracias contemporáneas es, y como vuelvo al punto, cómo los procedimientos no alcanzan para definir a lo democrático, ¿no? Estados Unidos, cuando Trump, pero ahí está latente, ¿no? Italia, Alemania, España, formas, partidos que no reconocen la pluralidad y cuyo argumento antidemocrático es antiplural, antidiverso, xenófobo, ¿no? Estas personas no tienen derecho, ¿no? Estas personas están quitándonos lo que es nuestro. Bueno, Giorgia Meloni afirmó, ¿no? Que ella le llama así, yo no le llamo así, ¿no? Pero dice, la ideología de género quiere destruir a la mujer, ¿no? Porque ella está pensando en una forma de ser mujer,
la forma patriarcal, ¿no? La única forma que concibe no es plural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y llegó democráticamente, entonces no alcanzan los procedimientos. Entonces, la argumentación también nos sirve para clasificar lo democrático. No será democrático porque deviene de un proceso democrático, sino cómo funda, cómo valora, cómo entiende la pluralidad, la diversidad, ¿no? La existencia de formas jurídicas, esas formas jurídicas, cómo se aplican, qué tan horizontales son, ¿no? A quiénes se les aplican y por qué. Por eso aquí la pregunta, ¿cuándo es justificable el desobedecer a la ley? Pues estamos en esa tensión en Francia, ¿no? Y la parte de la persona y la significación, ¿no? ¿Cómo queremos entender a las y los demás en la esfera pública, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a la esfera pública? ¿Cómo tienen que verse? Desde luego no tienen que verse de ninguna manera. Pero esto no pasaba por el orden democrático. El orden democrático era partidos, pluralidad, ¿no? Era pluralidad partidista. Y pluralidad de ideas y medios de comunicación. Está bien todo eso, pero no alcanza, ¿no? No alcanza que digamos, bueno, pues tenemos medios de comunicación que tienen libertad de expresión, puede decir lo que sean, está bien, pero ¿quiénes dicen eso que sea? Pues lo dicen unas cuantas personas. Sí, ya hay más mujeres, que bueno, en el espacio público. ¿Cómo son esas mujeres? La mayoría son blancas. No está mal que sean, ¿eh? No estoy diciendo que, quiten a los blancos. No, ese es el argumento de Meloni, ese es el argumento de Trump, ¿no? Claro, ahora van a quitar a los blancos. Pues yo me tendría que quitar y me voy de aquí, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Quiero decir, necesitaría mayor pluralidad, ¿no? Necesitaría reflejarse eso en todos los espacios, ¿no? Que sea legítimo que yo no lo hago, pero podría, ¿no? Que yo tuviera otra vestimenta, ¿no? Que tuviera pestañas largas y sombras y un vestido, ¿por qué no? Y yo diera la clase así, bueno, traigo un aretito, ¿no? Así medio conservador eso ya, pero bueno, puedo de otra manera entenderme con las personas y las otras personas van a entender esa parte de mí como normal, como parte de la pluralidad, ¿no? Bueno, y entonces, pues la sociedad valoramos lo democrático. No valoramos en el sentido de que le damos que lo consideramos importante, ¿no? Sino que, así como los jueces valoran las pruebas, la sociedad, como sociedad, hacemos una valoración, ¿no? Hacemos un juicio con relación a qué tan democrático es algo y cómo podemos saberlo, ¿no? Y aquí hay una propuesta aquí que estoy viendo que está Daniel Díaz, muchas gracias Daniel, él ya estuvo en una conferencia que yo di sobre esto, ¿no? Pero como en la esfera pública, o sea, si tenemos pues que el argumento democrático es de ida y vuelta, ¿no? Los gobiernos argumentan, las personas respondemos, les creemos o no, genera tensiones y que la democracia está desde varios puntos de vista, ¿no? No quiero decir amenazada, pero en reconfiguración, algunas cosas se retrotraen y lo democrático, si solo lo pensamos en términos de elecciones, pues Giorgia Meloni es democrática, aunque su discurso suponga, ¿no? La exclusión, la expulsión, las medidas anti-pluralidad, las medidas anti-reconocimiento de los derechos ya ganados por homosexuales, ya no digamos trans, porque eso no cabe ni siquiera en su representación, ¿no? Y el tipo de mujeres a que hace referencia. Entonces, ¿esto por qué sería democrático? Pero ¿cómo lo valoramos, no? Entonces, la propuesta de Jeffrey Alexander dice, las sociedades tienen símbolos democráticos, tienen discursos democráticos, ¿no? Que son ellos los que le dan cohesión. Desde luego no son los mismos para todas y todos, ¿no? Pero se da democrático, otra vez, aquello que vaya de conformidad con los valores democráticos. No todo mundo es tan democrático, ni siquiera nosotros mismos, si hiciéramos el análisis de qué tan democráticos somos, necesariamente lo somos en todos los casos, ¿no? Pero bueno, entonces él dice, la valoración que se hace de lo democrático desde la esfera de la cultura, desde la esfera de la sociedad, ¿no? Ya no solo una valoración en los términos en los que está haciendo de valorar el argumento, sino valorar a la institución como democrática, a la decisión como democrática, al gobierno como democrática,
pasa por 3 niveles, ¿no? ¿Cómo valoramos a las instituciones? Serán democráticas las instituciones que conjuntamente con la motivación y la relación que procure, ¿no? Habrá instituciones democráticas cuando esas instituciones se valoren en sus motivaciones, en sus relaciones como democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean transparentes, que sus motivaciones sean igualmente, no, ¿cómo le llama? En lugar de que sean, además de que sean transparentes, es decir, que sean públicas, que las motivaciones sean sociales, ¿no? Que no sean una motivación que se valore como para beneficio propio, sino para un beneficio colectivo. Que establezcan relaciones sociales igualmente, ¿no? Que sean transparentes, que sean horizontales, que sean no egoístas, ¿no? O sea, que no sean para el beneficio de la persona. Entonces, vamos a pensar en cómo se valora ahorita en este conflicto democrático, que es un conflicto político, pero es un conflicto democrático, de Macron, ¿no? Cómo se valora la institución presidencial, sus motivaciones. Sus motivaciones no están siendo valoradas por el sector de Francia que está protestando. No protestan poquito, ¿eh? No protestan con pancartas y con resorteras, ¿no? O sea, hay que ver ahí los videos, protestan fuerte, ¿no? Bueno, entonces las motivaciones de Macron no se están valorando como si fueran transparentes, como si fueran para el bien público, como si no fueran, ¿no? Para su propio beneficio y que están ocultando, o sea, en el argumento está ocultando sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Proteger al capital, proteger a los grandes bancos y no ver por lo social, ¿no? Ahí hay una valoración de esa institución y entonces las relaciones que está procurando en esta valoración son igualmente egoístas, son oscuras, ¿no? Y entonces se valora como antidemocrático, ¿no? Bueno, entonces, como ven, la idea es que todas y todos estamos insertos en un sistema democrático, ¿no? Que ese sistema democrático trasciende solamente a la parte electoral, que supone, ¿no? Argumentar los porqués, que nos supone definir los porqués, ¿no? Entonces, el ejercicio de argumentación es un ejercicio permanente que viene de cualquier orden político, pero que en la democracia, ¿no? Adquiere un peso específico porque supone la justificación, por un lado, supone un ejercicio permanente de dar las razones, de dar los porqués, y que esos porqués son contraargumentados, ¿no? El ejercicio de argumentación no nada más supone la exposición de los porqués de las decisiones gubernamentales, ¿no? Pasa por una valoración, pasa por una contraargumentación. Obviamente, en la medida en que la respuesta sea democrática, ¿no? Con relación a esto, con relación a cómo se procuran esa horizontalidad, cómo se valora la interacción con la sociedad, tendremos una sociedad democrática, ¿no? Entonces, hay una solicitud por parte del pueblo francés que está siendo, ¿no? Respondida de manera no democrática. Entonces, la respuesta de la contrarrespuesta, pues también es no democrática, ¿no? Están destruyendo ahí las calles, ¿no? Destruyendo algunos símbolos del capitalismo francés, porque hay una cosa de mercado ahí inmersa, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Para decir que no es nada más el argumento formal. El argumento formal nos sirve construirlo, ¿no? Decir cuáles son los valores, cuáles son los principios, cómo debe de ser desde el punto de vista lógico. Pero cuando añadimos la parte democrática, lo que vamos a decir es el contenido, la sustancia, la ontología de estos porqués, ¿no? Bueno, y para responderlo, bueno, ¿y cómo sabemos esto? Pues de conformidad con esto, ¿no? ¿Qué relaciones sociales procura, valora? ¿Cómo esas relaciones sociales fomentan, construyen, legitiman la pluralidad, la diversidad, dan cuenta de que existen diferencias, no las ignora, y procura equilibrarlas, ¿no? Horizontal, la respuesta. Les voy a poner aquí el libro que les decía, ¿no? Para terminar, para que lo tengan y para que lo lean, porque da una buena noción
de esto que digo, las tensiones entre el mercado y las democracias, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Preguntan, ¿no? Y desde cuándo me preguntan eso y no lo vi. Se llama La Apología de Sócrates. Déjenme ver si la encuentro de una vez. Acá mismo también se las paso, ¿no? Déjenme ver si está así tan fácil como yo dije que estaba. Yo digo que sí está, ¿no? Sí está. Porque más, el director es Roberto Rossellini, que era un genio. Entonces es una muy buena película que sí les recomiendo que vean. Claro, ellos no valoran la democracia de la misma manera que la valoramos hoy en día, ¿no? Pero era otro tipo de democracia en todo caso, otro tipo de orden. Bueno, pues con eso yo les doy las gracias, pero desde luego abro el micrófono o el chat por si hubiera preguntas, comentarios por parte de alguna o alguno de ustedes. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hubiera nada más, yo les agradezco, esperando que haya sido interesante la sesión. Ah, Daniel, querías decir algo. No, nada más, pues nuevamente felicitarte y agradecerte a la clase muy enriquecedora, como siempre, Alonso. Gracias, Daniel. Un saludo. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, gracias a todas y todos por su asistencia, por el esfuerzo que supone estar listo a las 7 de la mañana para escuchar hablar a alguien, ¿no? De democracia y de argumentación, esperando que haya sido otra vez, ¿no? Interesante, que haya abierto algunas dudas o que haya respondido a otras, pues yo me despido, insisto, con mucho agradecimiento, con mucho contento y pues me reitero a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Que tengan un feliz fin de semana y hasta la próxima. Gracias por los comentarios.